Las cuentas municipales, un asunto a veces farragoso, difícil de entender para el común de los ciudadanos, sobre todo porque cada político, dependiendo de su bancada, le da una interpretación diferente. Si al cierre de la pasada semana oíamos al portavoz municipal del equipo de gobierno hablar de estabilidad presupuestaria y de unos datos tremendamente optimistas sobre la situación actual de las cuentas consistoriales, esta semana nos encontramos con una versión totalmente contrapuesta, un punto de vista bien distinto, que como se refiere a números, seguramente ahora me dirá, señor Bernal, José Bernal, portavoz del Grupo Municipal Socialista, muy buenas. Digo que seguramente me dirá ahora que son los números los que cantan, pero también convendrá que ocurre eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que sobre los mismos números hay diferentes versiones. Ustedes han ofrecido la vuestra, su punto de vista respecto a estas cifras, y difiere mucho del equipo de gobierno. Bueno, nosotros, en primer lugar, buenas tardes, Nacho. Sí. Nosotros lo que hemos hecho ha sido leer los números, ¿no? Y leer los números tiene a veces eso, que lo puedes interpretar de una manera o de otra, pero los números están ahí. Y hemos ido a las grandes cifras que a nadie se le escapa, las grandes cifras en estas cuentas generales que se han presentado, es decir, los presupuestos anteriores se han cubierto el año económico y ahora se ve lo que encaja entre lo presupuestado y lo gastado, y dentro de eso entre los ingresos y los gastos. Y en esas cuentas generales nosotros nos quedamos con dos datos muy significativos que yo quisiera que los ciudadanos lo conocieran. El primero de ellos es que esas cuentas dejan a las claras que ha habido nuevamente una subida de impuestos brutal sobre los ciudadanos del municipio. Sube el IBI 12 millones de euros y sube el resto de los impuestos, lo cual quiere decir que esos ingresos provenientes de impuestos ha conllevado a una carga más importante y más dolosa en estos momentos sobre los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara, que están pasando por un momento de crisis importante. Pero ahora nos vamos a los otros números, y la otra gran cifra que queremos dar es que este Ayuntamiento de Marbella sigue teniendo la misma deuda que tenía hace 7 años cuando Ángeles Muñoz llegó a la alcaldía. La misma deuda. En estas cuentas generales encontramos que hay una deuda del Ayuntamiento de Marbella, tanto con el sector público como con el sector privado, de 427 millones de euros. 427 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos han estado engañando durante 7 años, que nos han mentido. ¿Por qué se sube tanto los impuestos en este municipio en los últimos años? ¿Cuál ha sido la excusa de Ángeles Muñoz y del Partido Popular para que nos subieran los impuestos de esta forma abusiva a los marbelleros y sanpedreños en los últimos años? Que había que pagar una deuda. Esa era la excusa, esa era la motivación. Eso era la repetición, ese era el mantra del Partido Popular y de la señora Muñoz. He heredado un ayuntamiento endeudado y estamos subiendo los impuestos y estamos vendiendo patrimonio para pagar la deuda del ayuntamiento endeudado. Pero cuando nos vamos los números, el ayuntamiento sigue tan endeudado como estaba hace 7 años. Y estamos hablando de esos números que ya han pasado por la fiscalización del interventor. Esto no son cifras tiradas al aire, esto es lo que está negro sobre blanco en el papel de las cuentas generales del ayuntamiento. 427 millones de euros que se siguen debiendo. Y ahora pregunto, ¿dónde ha ido esa subida brutal de impuestos? ¿Dónde ha ido ese IBI que cuando entró la señora Muñoz en el año 2007 tenía un precio, y hoy, 7 años después, en algunos casos ese IBI llega a ser hasta 2 veces más de lo que en aquel entonces se pagaban? ¿Dónde ha ido el dinero generado por el aumento de los impuestos, por ejemplo en materia de abastecimiento de agua? Cuando se estaba pagando, pongo un ejemplo porque tenemos varios, 23 euros por el consumo de 40 metros cúbicos en el año 2007, por ese mismo consumo se está pagando 50 euros en este momento. Y estamos hablando del precio que tiene que pagar una familia solo y exclusivamente de una pareja en un piso pequeñito, el doble. Y el IBI de esa vivienda, el doble. Y un nuevo impuesto como es el de saneamiento. Y subió la basura
y con ello también la categoría de las calles, para decir que yo no subo el impuesto, pero al subir las categorías tengo que pagar más por asimilarlo con esa nueva catalogación. Todo sube el doble, sin embargo, los servicios, la mitad, se privatizan servicios básicos, empieza a costarnos dinero servicios como era el servicio de los saneamientos, y por supuesto los sueldos en este municipio bajan, en el mejor de los casos, cuando no tenemos una lacra como la del paro, que no ha solucionado la señora Muñoz. Te voy a dar un dato, Nacho. ¿Sabes cuántos parados había en Marbella el día que accedió Ángeles Muñoz a la alcaldía? 5.800. Hoy en día hay más de 16.000 parados, más los que se han ido, más los que ya ni tan siquiera se inscriben como desempleados, porque eso no vale absolutamente para nada en su pensar. Por lo tanto, la situación del municipio de Marbella es mucho peor que la de hace 7 años. Y si la justificación es que tenían que pagar una deuda heredada de la época Gil, hoy con los papeles nos encontramos que es mentira, porque se sigue debiendo a las entidades privadas y a las administraciones públicas 427 millones de euros. No sé, yo le invito un poco a entrar en una reflexión, ¿no? a este respecto. Cuando el ciudadano se enfrenta a un reto electoral, decide dónde va a depositar su voto, se encuentra diferentes opciones. Se encuentra el PP asociado a un grupo conservador que debe adoptar posicionamientos entendiendo la economía bajo principios, pues no sé si a veces hasta neoliberales o lo que tradicionalmente hablamos como conservadores, ¿no? Y por otro lado un progresismo, ¿no? Que lo podría representar el Partido Socialista. Después la conclusión rápida sería esperar menos recaudación de impuestos por parte de ese grupo conservador y políticas, eso sí, menos sociales, menos tendentes a lo público. Lo que chirría mucho más en estos tiempos es que la recaudación es cada vez mayor y sin embargo los servicios públicos menor. A lo mejor quizás lo que cabría esperar sería cuando uno vota, ¿verdad?, recibiera aquello que ha votado, aquel que hubiera votado, y que los partidos respondan exactamente a lo que es su ideología y lo que son sus principios básicos, ¿no?, en el momento que gobiernan. Bueno, eso muchas veces está sujeto al territorio. No es lo mismo el desarrollo de una serie de políticas del ámbito legislativo a nivel nacional o a nivel autonómico que a nivel municipal. Hombre, tú tienes razón. Cualquiera podría entender que un partido de derecha como es el Partido Popular llevaría unas políticas de bajada de impuestos y llevaría además asumido una política de mayor vertebración quizás de la economía, porque haga una apuesta más decidida por el sector privado, pero nada más alejado de la realidad. O sea, el Partido Popular en Marbella ha subido los impuestos de forma brutal a los que menos tienen. Es decir, la solución de Marbella, el poder pagar, el poder tener capacidad de gasto, lo carga la señora Muñoz y el Partido Popular sobre los que menos tienen, sobre los que lo están pasando peor. Y luego, además, en estos años no han hecho absolutamente nada por vertebrar el tejido empresarial de la ciudad. Y cuando yo hablo del tejido empresarial, no me refiero a esas grandes empresas. Yo lo digo con nombre y apellido. Yo no me refiero al Alcampo, ni al Hipercor. Yo lo que me estoy refiriendo es a los autónomos, a los pequeños comercios, que se les suele llamar pequeños empresarios, pero al fin y al cabo son autónomos, autopatronos. Personas que tienen un trabajador, 2 trabajadores, la mayor parte de las veces de su propia familia, que están dedicados a cuerpo y alma a su trabajo de lunes a domingo. Pues eso, en ningún momento han tenido este sector inversiones, ayuda y apoyo por parte del Ayuntamiento de Marbella. Ninguno, al contrario, los han machacado. ¿Con qué? Con la licencia de apertura más alta de Andalucía, en Marbella, subiéndoles impuestos básicos para el desarrollo de su comercio, como puede ser los tordos, las marquesinas o simplemente tener publicidad en su espacio del comercio. Por ejemplo, el IBI. Si yo soy una persona que estoy arrendando un local para tener un negocio, si el IBI al propietario se lo sube el doble, a mí me repercute en mi alquiler. Si me repercute en mi alquiler, al final yo tengo que subir precios también para poderlo pagar, o tengo que prescindir de un trabajador, o tengo que prescindir de otras cuestiones. Este ayuntamiento no ha ayudado a lo que es la base de la empresa, del negocio, de la economía
estimular la economía de Marbella y San Pedro de Alcántara, que está en los pequeños comercios. Y además, este ayuntamiento del Partido Popular, la señora Muñoz, se ha puesto al lado de Mariano Rajoy y del Partido Popular en España, que en ningún momento plantean ayudar a esos autónomos, a esos trabajadores que han querido entrar en la circulación comercial con su propia empresita. Y por eso nos encontramos en la situación que tenemos. Mira, yo solamente pongo un ejemplo. ¿Cuál ha sido la medida que ha llevado a cabo el Partido Popular a nivel nacional, supuestamente para estimular la economía? ¿Bajar los impuestos de los autónomos? No, porque los ha subido. Le ha bajado los impuestos del IRPF a las sociedades del 30 al 25%. ¿Hay algún autónomo con una sociedad de esas características en Marbella? Pues los que menos. Yo estoy seguro que la gran mayoría paga todo el mundo su IRPF de autónomo. La señora Muñoz es la única que tiene 2 sociedades patrimoniales, algunas de ellas de millones de euros. Posiblemente ella se beneficie de esa bajada a las sociedades del señor Rajoy, pero no se va a beneficiar el que tiene una tienda pequeñita, el que tiene un barecito, el que está prestando un servicio a aquellos que vienen a visitarnos con un restaurante, el que ha decidido salir adelante innovando además en el ámbito empresarial con una idea que tenía en la cabeza y que lo está poniendo en circulación, y el ayuntamiento, en vez de echarle una mano, lo que le está poniendo es el pie en el pescuezo. No se está haciendo ningún tipo de ayuda, de prestación a aquellos que están intentando estimular la economía, a los autónomos y a los trabajadores de este municipio que han decidido funcionar por sí mismos, y eso es una de las secuelas más que está dejando en Marbella el Ayuntamiento de Marbella y el de gobierno del Partido Popular. Señor Bernal, la semana pasada, pues estaba muy reciente en las elecciones europeas, y yo pues le pregunté sobre su valoración al respecto, pues abordando cuestiones nacionales y de ámbito europeo, pero también quise pues, que tuviera usted a bien también hacer una valoración de los resultados aquí en el municipio, donde su formación, el Partido Socialista, ha aventajado en 101 puntos al Partido Popular como formación más votada. Sin embargo, usted eludió hacerlo porque está usted muy centrado en lo que habían sido esos, también por su condición de parlamentario andaluz, un dirigente orgánico en el partido, muy centrado en lo que habían sido los resultados nacionales y europeos, que, según sus palabras, pues era al fin y al cabo el objetivo de todo esto, ¿no? Centrarse en Europa. No sé si esta semana, el paso de los días, pues la gente con la que pueda haber despachado estas fechas, ver lo que ha ocurrido en redes sociales, donde todo esto ha provocado un jaleo considerable. Bueno, ya una vez las europeas quedan atrás, uno empieza a fijarse en esos detalles, ¿no? Y no sé cómo ha visto usted cambiar el panorama político local, si es que cree que lo ha hecho tras estas elecciones europeas. Hombre, ahora podemos hacer... Ya lo que hago es insistirle ya en que, para un análisis más sopesado, ¿no? Bueno, no cabe duda alguna que la fuerza más votada fue el Partido Socialista. Y aunque son unas votaciones, te digo lo mismo que te dije hace una semana y que estoy diciendo a los medios de comunicación, fueron unas votaciones en clave de Europa, el esfuerzo, el trabajo, el punto honor del Partido Socialista en Marbella y en San Pedro han influido en esas votaciones. Y la incapacidad de la alcaldesa de Marbella para generar trabajo, para sacar adelante los grandes proyectos, para gestionar el municipio de Marbella y San Pedro de Alcántara, también ha influido en esas elecciones. No cabe duda alguna que hemos sido la fuerza mayoritaria y se ha quedado el Partido Popular por debajo del Partido Socialista a tan solo 101 votos. Pero si hacemos un análisis general de las elecciones, las fuerzas de izquierda hace una semana fue la gran mayoría, ya no la mayoría absoluta, sino la gran mayoría absoluta vencedora en Marbella y en San Pedro de Alcántara. ¿Qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que hay un espectro social muy amplio que está pidiendo para Marbella políticas de empleo, políticas sociales, políticas de atención a los que peor lo están pasando en este momento, políticas de estimulación de la economía y con ello del empleo, y sobre todo está buscando, entiendo por lo que me trasladan los ciudadanos en la calle, cercanía, proximidad y capacidad para escuchar. Eso no lo tiene este equipo de gobierno del Partido Popular, y eso yo creo que lo estamos cultivando y lo estamos ofreciendo desde el Partido Socialista. Por lo tanto, no me cabe duda alguna, y me voy a atrever a decirlo así de claro,
que aunque esos resultados son unos resultados en clave de unas elecciones europeas, también para nosotros demuestra una base de lo que significaría las próximas elecciones municipales si seguimos trabajando en la línea en que estamos trabajando. Pero además ha sido un aviso a navegantes para el Partido Popular y para la señora Muñoz, que si hubiera sido un poco humilde, se hubiera bajado de su pedestal de prepotencia y hubiera por una vez en su vida empatizado y se hubiera mimetizado con los marbelleros y los sanpedreños, sabría que tiene que cambiar su forma de gobernar en el Ayuntamiento de Marbella y dejar de darle la espalda a los ciudadanos. Sin embargo, el día siguiente de las elecciones, en lugar de asumir las circunstancias que son devenidas, se ha dedicado nuevamente a darle la espalda a los ciudadanos, con un pleno extraordinario en el que no quiso que yo estuviera. Por eso lo puso a la misma hora que yo votaba en Sevilla, en el Parlamento de Andalucía, en una votación decisiva por la cual tenía que estar presente. Por eso le dijo a los padres del colegio Teresa León, que lleva un año sin escucharlos, que va a pasar más tiempo porque no los piensa escuchar. Por eso le dijo a los vecinos de las Albarizas, que aunque prometió hace un año que de ahí se iba a trasladar la feria, no se va a trasladar. Y por eso también le ha dicho a todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara que lo que está en sus cuentas en Luxemburgo es de ella. Y no tiene ni por qué contarlo, ni mucho menos mostrarlo, aunque sea alcaldesa de Marbella. Por lo tanto, parece ser que no aprendió del domingo. Ella tiene la oportunidad de aprender el domingo para cambiar a hacer las cosas. Y nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de los resultados del domingo para seguir trabajando en la línea en que estamos trabajando. Revuelo en Canarias, revuelo en la Costa del Sol, que esa es la que nos pilla cerca principalmente. Prospecciones de gas, incompatible con el turismo, eso parece una realidad. Y lo que no parece tener demasiado sentido es decir, no, si son solo prospecciones, no pensamos sacar gas. Eso es un absurdo, ¿no? Bueno, esto volvemos al mismo ejemplo de antes, ¿no? Parece que la señora Muñoz no aprendió lo que le dijo los ciudadanos en las urnas el domingo, y tan solo 2 días después de haber tenido ese batacazo electoral, no tiene otra ocurrencia que decir a los medios de comunicación, estábamos hablando de EFE, donde apareció la noticia, decir a los medios de comunicación que ella es partidaria de hacer prospecciones, sondeo, en la Costa del Sol para estudiar si hay bolsas de gas, bolsas de hidrocarburos en nuestras costas. Eso me parece de una falta de responsabilidad absoluta y brutal por parte de la alcaldesa de Marbella. Y además ha intentado confundir. ¿Cuáles han sido sus declaraciones? Que ella está de acuerdo con los sondeos. ¿Qué son los sondeos? Los sondeos son las prospecciones. ¿Qué son las prospecciones? Una investigación sobre el terreno. Son los informes previos. Quiere decir que una plataforma del tamaño de 2 campos de fútbol, una plataforma extractiva de esas de petróleo que vemos en las teles, del tamaño de 2 campos de fútbol, se va a situar enfrente de nuestras playas durante una serie de meses para, con una sonda, perforar el fondo marino en diferentes puntos y así corroborar la existencia de bolsas de gas que supuestamente los estudios previos han dicho que existen ahí. Eso es una barbaridad por muchos motivos. El primero de ellos, porque supone un impacto visual brutal. Solamente la plataforma es la peor propaganda que puede tener la Costa del Sol y Marbella. ¿Te imaginas los tabloides, Nacho, tú que además has viajado y has estado en diferentes países de este mundo, algunos de ellos competitivos turísticamente con Marbella? ¿Te imaginas los tabloides británicos con esa plataforma en portada diciendo que la Costa del Sol o Marbella se está llevando a cabo extracciones de gas? ¿Cuántos vuelos charters perderíamos nosotros de turistas británicos? Pero estoy hablando de Gran Bretaña, del norte de Europa y de otros lugares competitivos. El impacto visual ya de por sí significa la quiebra de la Costa del Sol en cuanto a turismo estamos hablando. Pero hay más. El daño medioambiental de la fauna y de la flora
que existe en la zona. Pero hay más aún. Hay riesgo de vertido. Yo tengo el informe, nosotros hemos podido acceder al informe de impacto medioambiental y te dice que hay riesgo de vertido, un riesgo mínimo del 0,000003 o una cosa así, de esos que parece que no va a ocurrir nada por mucho que se haga. Pero es que ese 0,000003, que es un riesgo ínfimo, era mucho menor todavía cuando un petrolero cruzó por delante de La Coruña y se rompió. Sí, bueno, de todas formas estamos hablando de estadísticas que... Y las estadísticas están para eso. A mí no me vale decirme que es el 0,000 el riesgo de que haya vertido. Porque cuando tiene un número es que existe un riesgo, y cuando existe un riesgo es que puede suceder. Y si puede suceder, nosotros no podemos, la industria más potente que tenemos, que es el turismo, ponerlo ahí sobre la picota para que desaparezca el futuro de lo que comerán las generaciones que vengan de aquí hacia adelante. Bueno, pues ese es el planteamiento de la señora Muñoz, que te termina diciendo que ellos están en contra de las extracciones, es decir, extraer el gas, pero están a favor de las prospecciones, de saber que está ahí, de mirar si hay gas metiendo tubitos por ahí con una máquina de esas características. Y yo le pregunto a la señora Muñoz, ¿y si hay gas qué? ¿Eso para qué se hace? ¿Para qué resort? Pues claro, muchos piensan que esto es público, ¿no? Esto es una empresa privada, ¿eh? Esto es una concesión que le está pagando el gobierno de España por estar pinchando ahí nuestras playas, ¿eh? ¿Y si hay gas, qué va a ocurrir? A mí, ¿qué me va a decir la señora Muñoz, el señor alcalde de Málaga? Los dos además que se han dado la mano, parece ser que quieren arruinar la Costa del Sol. ¿Qué hombre que solamente es para saber si hay o no hay? ¿Para satisfacer la curiosidad personal? ¿O es que han hecho una apuesta a ver quién de ellos tiene razón, si existe o no existe gas? Cuando Repsol lleva gastado ya unos pocos de docenas de millones de euros en mirar si hay gas, si encuentra gas, que no te quepa duda alguna de que van a pinchar para sacarlo. Porque esta misma cantilena, y tú lo has dicho muy bien, comenzaron a decirla en Canarias: vamos en primer lugar a estudiar, vamos a sondear, y cuando hagamos las prospecciones, si encontramos algo, no vamos a pinchar, porque claro, el turismo en Canarias es fundamental. Bueno, pues ahora viene la segunda parte: lo vamos a extraer. Es que no lo vamos a extraer de este lado, lo vamos a extraer de este otro. No, es que es limpio, no se ve. Además, está mimetizado con el entorno. Puede haber una fábrica de extracción o como se llame esto en la costa, pero nadie lo sabe cuando lo esté viendo desde lejos, porque como los tubos van por debajo de tierra. Ya nos han engañado muchas veces. No queremos ni extracciones, ni prospecciones, ni sondeo, ni que se toque, ni que aparezca ni una sola barcaza, ni una sola plataforma de extracción de esas características de hidrocarburos por la Costa del Sol. Voy a ser además yo personalmente quien en el Parlamento de Andalucía lo defienda, quien en el Parlamento de Andalucía defienda la integridad de Marbella y de la Costa del Sol, pidiéndole al Gobierno de España que como por ahí pase una estación de esas características, nos vamos a levantar absolutamente todo. Y lo que le voy a pedir a la señora Muñoz es que aprenda de los resultados del domingo, se ponga al lado de los ciudadanos y al lado del futuro de esta ciudad, y deje de ponerse al lado de las grandes empresas y de aquellos que tienen intereses ocultos y extraños, que a veces nos puede dar a sospechar las explicaciones que ella no quiere dar. Esto tiene elementos que recuerda al caso Rascacielos, ¿verdad? En cuanto a que lo que ocurre es que da la sensación de que hay mucha más reacción cuando son los que se supone que debían de ser más afines a ti los que te aprietan, que cuando lo hacen quienes son tus opositores, cuando Ciudadanos son todos, ¿no? Pero entonces lo que ocurrió fue que vio una mayoría muy amplia en pos del cambio. Y claro, aquí estaríamos hablando de algo que comprende a la totalidad, la Costa del Sol, al gobierno central. Esto va mucho más allá, pero cabe prever un grado de oposición muy alto aquí en la población de la zona. Porque hay que hacer ruido, Nacho, hay que hacer ruido. La cuestión de los rascacielos no se llevaron a cabo. Y mira que intentó que se construyeran, ¿eh? Mira que aplazó el pleno, que todo el mundo tiene que recordar que el pleno en el que se han anulado los rascacielos es un pleno que convoca a la oposición.
Un pleno que encabeza el Partido Socialista y que firmamos toda la oposición y que obligamos a la alcaldesa de Marbella a sentarse allí y a tener que levantar la mano en contra de los rascacielos porque no quiso. Ella dijo con la boca pequeña, no, si no estamos de acuerdo, más adelante estudiaremos. No, aquí no queremos rascacielos. E hicimos ruido. Y tuvo que salir en las televisiones a nivel nacional. Y cuando esto ya sonaba en todo el país, alguno de muy arriba la llamó y le tiró de la oreja y le dijo, no, mira, los rascacielos no. Que todavía no ha explicado por qué los rascacielos los quería llevar a cabo, porque si todo el mundo estaba en contra y ella parece ser que no quería ese cambio, pero bueno, le dijeron los rascacielos no. Ahora con la plataforma petrolífera esta de extracción de hidrocarburos, no, empieza porque es el gobierno central el que está... Si vuelve a aparecer, todos tenemos que decirle que no. Pero aquí, y en Málaga, y en Sevilla, y en Madrid, y que todo el mundo sepa que quien tiene que velar por los intereses de los marbelleros y los sanpedreños solo se encarga, que ahora a algunos se le cae la careta, de velar por los intereses privados y particulares en contra del futuro de Marbella y San Pedro de Alcántara. Pues señor Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene, si es con usted o con algún compañero de su formación, tendremos ocasión de abordar más asuntos de interés en la actualidad informativa marbellí, y si trasciende de la frontera del término municipal, pues también, ¿por qué no? Muchísimas gracias. A ustedes. Venga, y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado. Cuídense mucho.